vamos a hablar de la paráfrasis y ustedes me van a decir, ¿y eso con qué se come? Pues bueno, es bien importante que nosotros sepamos que básicamente la paráfrasis es explicar algo con nuestras propias palabras. Esto, obviamente, tiene sus niveles y aquí vamos a hablar del nivel de primaria y vamos a ver cómo podemos cambiar un texto o alguna idea, una oración, un enunciado, para que sea más comprensible para nosotros. Y para esto vamos a ver el siguiente video. Hola a todos, hoy vamos a hablar de la paráfrasis. ¿Y qué es la paráfrasis? Me van a decir ustedes. Bueno, qué mejor que entender la paráfrasis parafraseando esa misma palabra. Decir paráfrasis es expresar una idea con nuestras propias palabras. Entonces, esto nos va a servir para que nosotros podamos comprender mejor un texto, alguna frase, algo que hayamos leído, y podemos hacerlo nosotros mismos o notar que muchos de los textos que leemos ya están parafraseados de textos más complejos. Por ejemplo, cuando leemos nuestro libro de Ciencias Naturales, nos podemos dar cuenta que son temas que a lo mejor podemos encontrarlos más complejos y más completos en otros libros, pero que deben de estar adecuados a nuestra edad, y por eso alguien ya se encargó de hacer una paráfrasis, es decir, una adaptación a otras palabras un poquito más sencillas para que las podamos comprender todos. Al momento de hacer una paráfrasis, nosotros podemos basarnos en el uso de sinónimos, que recordemos que los sinónimos son palabras iguales o parecidas a otras que ya tenemos, pero que no cambian el significado del texto. Por ejemplo, en esta primera oración que tenemos aquí, vamos a tratar de hacer una paráfrasis, ¿ok? Tenemos, el can es el compañero idóneo del hombre. Aquí tenemos dos palabras que a lo mejor no son muy comunes en nuestro vocabulario común. Por ejemplo, el can, idóneo. Entonces lo que podemos hacer es cambiar esas dos palabras por sinónimos utilizando nuestro diccionario o internet para buscar cuáles pudieran ser sinónimos de esas palabras y poder cambiar y a lo mejor que se entienda un poquito más fácil este enunciado. Por ejemplo, el sinónimo de can sería un perro, ¿sí? Entonces podemos poner el perro es el compañero idóneo. Si ustedes buscan idóneo, puede ser perfecto o lo mejor, ¿sí? Entonces aquí vamos a cambiarlo por perfecto. Y aquí ya hicimos una paráfrasis cambiando palabras por sinónimos y queda prácticamente la misma oración, el mismo enunciado, pero con sinónimos. Y es un poquito más comprensible decir el perro es el compañero perfecto del hombre, porque son palabras que a lo mejor utilizamos más comúnmente. Y eso es la finalidad de hacer una paráfrasis, ¿ok? Ahora tenemos otra. El supremo arte de la guerra es el doblegar al enemigo sin luchar. Aquí, por ejemplo, podemos leer la oración completa y a lo mejor no cambiar palabras, porque sí, o sea, a lo mejor no sabemos qué es doblegar, podemos buscar sinónimos, pero también podemos hacer una comprensión de la oración o del enunciado y expresarlo de otra manera totalmente diferente, pero que signifique lo mismo, que la oración, lo que indica la oración, sigue indicándola lo que tú estás parafraseando. Pudiéramos decir, por ejemplo, que el supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar. Pudiéramos decir que es mejor vencer al enemigo sin tener que pelear. Aquí, por ejemplo, vencer es un sinónimo más o menos de doblegar en este caso, ¿sí? Entonces, el supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar, te está indicando que tú a veces no necesitas pelear con alguien para poderlo vencer, ¿sí? Y podemos decirlo de esta manera, es mejor vencer al enemigo sin tener que pelear. Y bueno, en realidad esto es la paráfrasis. ¿Para qué te va a servir? Para que tú puedas traducir, por así decir, un texto en palabras tuyas y que te sea más fácil leerlo. Por ejemplo, esto es muy útil cuando hacemos un resumen de algo que tenemos que estudiar y para no volver a leer el mismo texto que a lo mejor es muy complicado, mejor que tú lo hagas con tus propias palabras, lo anotes y así tú tengas tus apuntes a los que tú mismo le puedes entender
pero sin perder la idea central que te están expresando los libros. ¿Ok? Espero que te haya ayudado mucho. Muchas gracias. ¿Cómo lo vieron? Entonces, básicamente, para parafrasear, podemos utilizar sinónimos. Que recordemos que los sinónimos son palabras diferentes que significan lo mismo o son muy parecidos los significados. La idea es que no cambiemos el significado original del texto y sea comprensible de una mejor manera. También podemos usar frases que signifiquen lo mismo, que no son precisamente sinónimos, pero sí son frases equivalentes, por así decirlo. Por ejemplo, en lugar de decir México, México, México en varias partes del texto, podemos usar mi país, mi nación, cositas así por el estilo, que pues pueden llevar un significado muy parecido. Y también podemos utilizar pronombres. En lugar de decir, por ejemplo, muchas veces el nombre de Juan o de María en un texto, podemos decir él o ella, o utilizar los pronombres y luego el nombre propio y así, ir cambiando para que el texto no se haga muy repetitivo y se siga entendiendo de todas maneras que se está hablando de esa persona. Entonces, esos son recursos que podemos utilizar para que nuestros escritos sean mejores, más comprensibles y sobre todo que los podamos entender mejor nosotros mismos, que es la idea principal. Yo soy el Profe Homero. Si te ayudó mi video, déjame un like, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos.